Bien, bendecidos. Estamos bendecidos porque estamos acá. Estamos bendecidos porque estamos con el Señor. Somos bendecidos y me gusta, vos sabés que me gusta una palabra que es la palabra privilegiados. Somos privilegiados porque podemos conocer de Dios, leer su palabra, escuchar su palabra. Como decían recién los chicos, el Señor nos sana, nos restaura y podemos ver ese poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Y bueno, a ver, Gastón decía que hablaba de la confianza, de que para acercarnos al Señor, para recibir, lo importante es que nosotros, tengamos confianza. Creamos que Él es Dios, creamos que Él puede darnos lo que estamos necesitando y, como dice la palabra del Señor, aún más de lo que nosotros creemos y le pedimos. Y me gustaría agregar esto, pensaba en lo que nos han hablado en el día del aniversario. Me venía ahí sentada esta palabra, iglesia relevante, una iglesia que va a impactar, que va a llamar la atención. Y no es de esto, de la iglesia que te voy a predicar, pero nosotros somos la iglesia, amén. Y la gente nos mira, y la gente de tu trabajo te mira, tus vecinos te observan, tu familia, tus amigos. Y una de las cosas que el Señor me mandaba hoy a hablar es acerca del agradecimiento, de ser agradecidos, de que eso se ve, de que eso se nota, de que cuando nos observan puedan ver en nosotros una vida agradecida en todo momento, en todo tiempo. Oraba una y otra vez y le decía al Señor, gracias. Le decía al Señor, esta es la palabra, y Dios me decía, sí, vas a hablar de esto, de dar gracias. Ese es el título de hoy de mi prédica. Y el Señor me hablaba específicamente de un personaje que conocemos que se llama David, rey David. Y me hablaba acerca de este varón. La acción de gracias, la gratitud. Dios hace tiempo viene hablando a mi vida acerca de esto, de la gratitud, de ser agradecidos. ¿Sabes, iglesia, que cuando nosotros somos agradecidos, el punto más importante del agradecimiento es el reconocer? Reconocer que Él es Dios, reconocer que Él es el que me da todas las cosas, reconocer que antes estaba de una manera, cuando llegaste nunca nos olvidemos de cómo llegamos a la casa del Señor, de cómo llegamos al Señor, porque a veces nos olvidamos y cuando nos olvidamos ponemos nuestro foco en las cosas cotidianas y perdemos esa gratitud de nuestro corazón. La palabra del Señor nos habla, nos dice, no contristen al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de contristar, de entristecer, a veces quizás te sentís apagada, iglesia, te sentís mal y pensamos en pecado. Pero no solamente por pecado contristamos. Nosotros que somos padres y ustedes aquellos que son padres o no, cuando vos haces un regalo a alguien, ese regalo te costó dinero, ese regalo te llevó tiempo, estuviste pensando en esa persona, estuviste buscando ese regalo que le vas a hacer, sabiendo si conoces a la persona, lo que le gusta, y tratamos siempre de regalar conforme a algo que necesite, que le guste y nos hace sentir bien, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando vos quizás estuviste tiempo armando algo, estuviste tiempo haciendo quizás una comida o una sorpresa o un regalo, como te dije, y cuando se lo entregas a la persona lo agarra y ni gracias te da? ¿Cómo nos sentimos? Y digo, ¿cómo se siente el Señor
cuando nosotros como hijos, como iglesia, no somos agradecidos. ¿Cómo se siente el corazón de Dios? Cuando Él cada día, dice cada día, está pensando en hacernos bien. Cuando dice que cada día el Señor piensa en vos y en mí para darnos lo que nosotros estamos esperando. ¿Cómo se sentirá Dios cuando vos y yo no reconocemos? Y el Señor me hablaba, iglesia, de volver a esas pequeñas cosas. Llegás de tu trabajo a la tarde o a la noche y darle gracias a Dios. Porque te guardó, porque llegaste bien, porque tenés el trabajo. Bueno, pero este trabajo no es lo que yo quiero, pero dale gracias a Dios por lo que tenés. La familia, la casa, tantas cosas, la salud, esas pequeñas cosas que vamos perdiendo cuando no nos enfocamos en la palabra. Venimos hablando también de la palabra y mirá lo que nos enseña la palabra de Dios. Primero quiero decirte esto, la gratitud no es una emoción, la gratitud es un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gratitud, y digo es un estilo de vida, porque la gratitud, ser una persona agradecida, es una decisión que yo tomo en mi vida. Y Dios quiere que nosotros como iglesia seamos agradecidos. Vamos a la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo. En todo. Y a veces hay cosas en las cuales las miramos o estamos pasando por ellas y decimos, Señor, por esto tengo que darte gracias. Y la palabra dice, den gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Acá hay mucha profundidad en un versículo que quizás muchas veces lo conocemos de memoria o lo leemos. Y lo leemos así, seguimos con el siguiente. La voluntad de Dios es que nosotros seamos una iglesia relevante, es una iglesia madura, una iglesia entendida, una iglesia comprometida. Cuando vos y yo somos iglesia y somos relevantes, vamos a resaltar, pero no por las luces que tengamos, no por lo bonito que seamos, sino porque hemos entendido cuál es nuestro propósito y sobre todas las cosas siempre exaltando al Señor. La acción de gracias honra a Dios. Cuando vos y yo damos gracias al Señor por todo, el mundo espiritual retrocede, iglesia. Porque el enemigo viene a hablarnos una y otra vez y viene a decirte, mira cómo estás. Le estás pidiendo esto al Señor y todavía no te respondió. ¿Será que Dios no te escucha? Pero cuando yo le doy gracias a Dios, aunque todavía no tengo la respuesta, esa respuesta va a llegar a mi vida. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, yo puedo tener una vida de agradecimiento cuando tengo un entendimiento espiritual y una madurez. Cuando voy a ver las cosas como dice la palabra, que el espiritual todo lo entiende. El hombre espiritual todo lo entiende. Porque no lo ves con los ojos naturales, porque no permitís que eso esté afectando tu vida, porque estás entendiendo que Dios está en medio, que algo con eso va a suceder, porque estamos comprendiendo lo que dice la palabra, venimos hablando de la palabra, de la importancia de la palabra, y entendemos por la palabra que pase lo que pase,
Cuando estamos en la voluntad de Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero para esto yo tengo que entender por la palabra que lo que estoy viviendo es pasajero, pero lo que yo vivo es un proceso que me va a alcanzar, que me va a llevar a alcanzar la posición que Dios tiene para mi vida. Y acá la palabra nos enseña, muchas veces decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo muchas veces escucho a ustedes decir, yo quiero, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, acá está clarísimo, clarísimo. Una cosa es el ministerio que Dios tenga para tu vida, el propósito personal, pero acá la voluntad de Dios dice que es que nosotros seamos agradecidos. Eso honra a Dios. Cuando yo estoy bien, agradezco. Cuando no estoy bien, también agradezco. Si entiendo que eso que está pasando, por algo está pasando, aunque no lo comprenda. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nos pasa, Dios lo usa para formar nuestras vidas. Todo lo que nos pasa, Dios lo va a usar para fortalecer tu vida espiritual. Todo lo que te pase, Dios lo va a usar para acercarte más a Él, para que lo conozcas. Por eso debemos dar gracias siempre, en todo, porque esa es su voluntad. Dice Salmos 100, versículo 4 y 5. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y Dios me hablaba acerca de esto, entendiendo que la acción de gracias no tiene que ser solamente en privado, sino que yo tengo que, como dice acá, entren por sus puertas con acción de gracias. Tiene que ser alabar y dar gracias en público cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy hablando acerca de mi situación. Cuento mi situación, oro por mi situación, cuento mi necesidad, oro por mi necesidad, puedo pedir ayuda en oración, pero termino dándole gracias a Dios. Porque hay algo que yo no entiendo, pero sé que Dios en su infinito poder y misericordia, algo va a hacer en mi vida. Porque eso que nos está pasando, eso que estamos atravesando, nos va a formar, nos va a fortalecer y nos va a acercar. Y no solamente eso, sino que podemos animar a otros, aún en medio de estas situaciones que vivimos. Los otros nos ven, las personas ven lo que te pasa y ven tu forma de vida, una forma de vida en agradecimiento, en alabanza. Y como te dije, el Señor me hablaba acerca de David. David era un hombre agradecido, era un hombre que alababa al Señor, que él entendía que debía alabar y dar gracias a Dios por todo. Era un varón que tenía intimidad con Dios, que cuando Dios lo llama, David ya tenía un acercamiento ahí en ese lugar donde él ya de jovencito cuidaba las ovejas de su padre. Ya él tenía un entendimiento. Cuando él lo llama, cuando Dios a él lo llama, David, que Dios le dice, varón conforme a mi corazón, a lo largo de muchos de sus salmos, y cuando leemos la palabra, la historia de David, vemos que era un varón que alababa al Señor, que buscaba a Dios antes de salir a las batallas, y cuando no lo hizo se arrepintió porque le fue mal y entendió y cambió. Pero David era un hombre, primero, que agradecía en sus victorias. Y algo que tenemos que aprender es esto. Cuando hacemos algo, lo que sea, él salía a la batalla, salía a las guerras, y él cuando volvía, lo primero que hacía, cuando
venía era alabar al Señor, darle gracias a Dios, reconocer que era Dios el que le había dado la victoria, que no había sido por sus fuerzas, que no había sido por su ejército, que no había sido por su estrategia, sino que había sido la mano de Dios que lo libró una y otra vez de sus enemigos. Hoy tu enemigo puede ser una situación difícil, no lo sé. Pero este varón era un varón que reconozcamos, vengamos delante de su trono con confianza, entendiendo que Él va a extender su brazo a favor nuestro, que nos va a dar la victoria, que nos va a suplir la necesidad, que va a sanar, que va a restaurar, que va a hacer todo lo que vos necesites, iglesia. La acción de gracias es tan importante. Y este varón lo sabía y lo entendía. Salmos 1 dice: Te exaltaré, Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Era un varón que entendía que todo lo que le sucedía, si era algo malo, era porque él había cometido un error, porque él no había buscado de Dios. Pero si era algo bueno, siempre le daba la gloria a Dios. Y David lo hacía en público. David se humillaba. David exaltaba al Señor donde estuviera. David nunca fue escaso en alabar, nunca fue escaso en dar gracias, nunca fue escaso en adorar. Él siempre permaneció en esa actitud. Por eso, a pesar de los errores que David vemos que cometió, el Señor una y otra vez veía que era un corazón agradecido y temeroso de Dios, que reconocía que realmente todo lo que tenía venía de parte del Señor. El agradecimiento es reconocimiento de que Él es Dios, de que Él puede hacer todo lo que yo necesito que haga. No confiar en nosotros mismos, sino en el Señor. Amén. Salmos 28:7, mira lo que dice, iglesia: el Señor es mi escudo y mi fuerza, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Cuando nosotros damos gracias y alabamos al Señor, algo sucede en nuestra vida, algo sucede en el entorno. Sabemos que la alabanza y la acción de gracias es hacer guerra contra el enemigo. Hacemos guerra. Cuando yo le doy gracias a Dios aún por aquellas cosas, y como sucedió con este varón también, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de tu necesidad, comenzar a darle gracias a Dios. Cuando somos capaces de poner los ojos en el Señor y no bajar nuestra mirada a las circunstancias que nos rodean, nuestra vida comienza a cambiar. Y si cambia mi vida, cambia mi entorno, aunque la circunstancia siga igual. Y cuando me refiero a mi entorno, me refiero a contagiar, porque nosotros somos influencia para los demás. Vos sos de influencia donde estás. En el lugar donde te encontrás, sos de influencia. Los demás escuchan lo que hablamos. Los demás, aunque no conozcan la intimidad de nuestra situación, algunas cosas se ven y se notan. Y la gente nos observa, iglesia. Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque vos vas a estar conmigo. Hoy te encontrás en alguna prueba, en alguna lucha. ¿Estás hoy con alguna situación que permanece en tu vida y te tiene exhausta? Bueno,
Comenzá a darle gracias a Dios por eso. Comenzá a darle gracias mientras estás caminando por ese desierto de la prueba, por ese valle, como escribió este varón, valle de sombra de muerte. ¡Wow! Pero decía, yo no voy a tener temor. Otra vez, reconocer que el Señor está conmigo y darle gracias, porque sabemos que a través de las pruebas en nuestra vida se producen todas aquellas cosas que Dios quiere para nosotros, esas cosas buenas, esa transformación. Sobre todo la palabra dice, produce paciencia. Y habla ahí, y podemos hacer una lista de todo. Yo digo, ¿cuántas veces mirando hacia atrás le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor, estoy pasando por esta situación? Algunas veces entendí que yo misma entré a ese lugar. Y como entré, el Señor obró y salí cuando la prueba terminó de hacer lo que tenía que hacer conmigo. Cuando terminé de aprender lo que tenía que aprender. Pero muchas otras veces, y ahí es cuando quizás nos cuesta más, no tenemos nada que ver con eso. Y de pronto nos encontramos en algunas situaciones. ¿Qué hacemos ahí? Empezamos a preguntarle al Señor, nos entristecemos, nos enojamos, bajamos la mirada de lo espiritual a lo carnal, a esas cosas cotidianas, a esa prueba, a ese dolor, a esa circunstancia, a ese fracaso, a esa decepción, o miramos nuevamente al Señor y le decimos, Señor, gracias, no entiendo por qué, pero sé que de esto vas a hacer algo extraordinario, amén. Y mirando hacia atrás, en mi propia vida, entiendo que muchas de las cosas que aprendí, cosas que hoy considero para mí muy valiosas, cosas que el Señor me enseñó, que las considero y las atesoro muy valioso para mí, que me fueron direccionando por su palabra, que me fueron direccionando a través de esas situaciones de dolor. Hoy digo, gracias, Señor. Gracias porque entendemos que el gran alfarero dice que tiene que tomarnos en sus manos y formar esa vasija que Él diseñó. Hay un diseño para tu vida. Hay un diseño para cada uno de nosotros. Y Dios tiene que moldear. Y el oro dice que se prueba con fuego, iglesia. Y dice que nosotros, lo que contenemos nosotros, esa fe que Él puso en nosotros, dice que aún es más valiosa que el oro y que se prueba con fuego. Y cuando el oro comienza a calentarse y a entrar en ebullición, uno lo ve bellísimo, pero el artesano sabe que necesita ser purificado y comienzan a salir esas basuritas que quizás no se veían, pero comienza el oro a refinarse. Por eso tenemos que convertirnos en hombres y mujeres maduros, agradecidos, entendidos, para poder avanzar, para poder marcar la diferencia, ¿sí? Porque no marcamos la diferencia capaz que hablándole al otro solamente o cantando una canción. Marcamos la diferencia también cuando las cosas no están bien y el otro ve en nosotros una confianza, ve en nosotros una vida de agradecimiento. Eso es lo que exalta al Señor. El que me sacrifica alabanza, dice Salmo 50, me honrará. ¿Y cuánto anhelamos honrar al Señor? Bueno, esta es una manera. No nos permitamos quejarnos, no nos permitamos hablar
negativo. Y esa es nuestra tendencia humana. Si yo te preguntara ahora cuántos hablamos y levantamos todos la mano, porque esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es quejarnos o estar viendo lo que nos falta o no estar entendiendo muchas cosas hasta que comenzamos a entender y nuestra vida comienza a cambiar. La gratitud verdadera responde a una iglesia madura, entendida. Cuando comenzamos a comprender todo esto, realmente podemos tener un impacto en los demás. Primeramente en nuestro interior, pero después en otros. Cuando vemos una persona que habla siendo agradecida, madura, entendida, eso es relevante. Eso marca la diferencia. Y Dios está buscando una iglesia que entienda, una iglesia que lo reconozca, una iglesia que no esté mirando las pequeñeces, sino que realmente estemos mirando lo que Él es y lo que Él hizo, hace y seguirá haciendo por nosotros. Amén. Cuando nosotros cada día podemos entender, leyendo en su palabra, que sus misericordias, dice, que son renovadas cada mañana. ¡Wow! Eso es para darle gracias al Señor. ¿Qué sucedería con nosotros si el Señor no renueva sus misericordias cada mañana? ¿Qué sucedería con nosotros si el Señor no perdonara nuestros pecados? ¿Qué sucedería con nosotros si Dios no nos guardara? Y sin embargo, querida iglesia, estamos muchas veces acostumbrados y son esas cosas que pasamos por alto. El levantarnos en la mañana, el poder caminar, el poder andar, el poder ver, el poder hablar. Ay, pero pastora, no. Yo te comparto lo que Dios puso en mi corazón para que te diga. Comenzar a entender realmente también la posición que tenemos como hijos de Dios. ¿Por qué nos comportamos como el otro cuando no somos como el otro? ¿Por qué nos dejamos arrastrar por determinadas cosas del mundo cuando estamos por encima y tenemos la autoridad dada por Cristo? Estamos sentados, dice su palabra, iglesia, en los lugares celestiales con Cristo. Y esto no es un versículo nada más, esto es real. Ahora vivimos como sentados en lugares celestiales. Cuando yo estoy sentada en lugares celestiales, estoy por encima de mis problemas. ¿Vivimos así? Muchas veces no vivimos así. Y la acción de gracia comienza a arrastrar hacia atrás toda la negatividad, toda esa toxicidad que viene a nuestros oídos, a nuestra mente. Cuando tenés pensamientos negativos, no permitas. Llévalos al Señor, entregalos, como dice su palabra, llévalos cautivos a Cristo y empezá a darle gracias a Dios. Empezá a darle gracias a Dios por todo. Porque es impresionante lo que sucede. Leemos en la palabra que dice que es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vos y para mí, que yo le dé gracias a Él en todo. ¡Wow! Algo tiene que suceder con eso. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero estar en el centro de tu voluntad. Y si vos querés que yo te dé gracias por todo, que esa es tu voluntad en Cristo, ¡wow! Tenemos que comenzar, querida iglesia, a ejercitar nuestros sentidos y llevarlos en obediencia y decir, como decía David, alma mía, bendecí al Señor. Alma mía, ¿por qué te preocupas? Alma mía, ¿por qué estás triste? Se hablaba él mismo, le hablaba a su vida, a su alma. Alaba al Señor,
Alabalo a Él. Él se lo decía una y otra vez a Él mismo. Alma mía, ¿por qué te abatís? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojada, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alabá al Señor. Alabá. Dale gracias a Dios. Algo sucede dentro nuestro cuando comenzamos a darle gracias. Nuestro corazón comienza a cambiar, algo ocurre. Y yo digo, Señor, Él me hablaba de esta palabra y digo, Señor, si es tu voluntad en Cristo Jesús que yo te dé gracias a vos por todo, algo tiene que suceder con esto cuando yo comienzo a hacer, a obedecer esa palabra. Y de hecho, algo ocurre. David agradecía no solo por lo que Dios hacía. Él reconocía así que cuando iba a las batallas, el que le daba la victoria era el Señor. El que entregaba a los enemigos debajo de sus pies era el Señor, como ahora nosotros. Cuando tenemos batallas que libramos, el que nos da la victoria es el Señor. Amén. Y él lo reconocía, pero no solo eso. Él reconocía quién era el Señor. La importancia, iglesia, de saber quién es nuestro Dios. El poder de nuestro Dios. Cuando el enemigo viene quizás y te dice, Dios no te escucha. Dios no te escucha. Mirá, estás orando y Dios no te escucha. Y Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos escucha. Pero creemos esas mentiras y comenzamos a hablar. Y cuando hablamos de la palabra, hablamos de hablar la palabra de Dios. Pero muchas veces no hablamos la palabra de Dios. Hablamos lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, lejos de la palabra de Dios. Por eso David era un varón entendido y le decía a su alma, se decía él mismo, deja de quejarte, empezá a darle gracias a Dios. Nos tenemos que hablar frente al espejo o no, no importa. Pero cuando tenemos la tendencia a entristecernos, a angustiarnos, a tener miedo, ¿qué va a pasar? O no está pasando nada, o Dios no me escucha, esta situación no cambia, y etcétera, etcétera, etcétera. Alma mía, comenzá a alabar a Dios. Y llámate por tu nombre. Pastora, comenzá a alabar a Dios. Pastora, empezá a darle gracias a Dios. Yo me hablo. Y empiezo a darle gracias a Dios. Y empiezo a enumerar un montón de cosas que vienen a mi mente. Empiezo a darle gracias, 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 gracias. Y lo primero que siento, iglesia, es una sensación de bienestar. Yo te lo comparto, no sé si alguna vez lo experimentaste. Toda esa carga se va, todo ese enojo, toda esa queja, esa tristeza, se va. Un bienestar. Y sé que en el mundo espiritual hay un impacto. Cuando abrimos nuestra boca para declarar la palabra de Dios, para decir lo que Él dijo que va a hacer, aunque todavía no vea, pero si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Amén. Porque Dios no miente. Bueno, pero ¿cuánto va a tardar? Y no sé lo que necesite tardar. Porque no solamente cuando nosotros estamos esperando algo, Dios obra acerca de ese algo, sino que te tiene que preparar a vos para recibir ese algo. ¿Se entendió? Y esto yo una vez lo entendí y dije, wow, a ver cómo es esto, Señor. Yo te pido algo y vos, cuando sentís que Dios está en su voluntad, Dios ya comenzó a trabajar para darte ese algo. Ahora, muchas veces estamos tan pendientes, preocupados y negativos contra eso. Dios se tarda tanto, no está haciendo nada, no me está escuchando, que no nos ocupamos, porque eso le corresponde al Señor. Y recién dijimos que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es fiel. Lo que promete, Él lo cumple.
Así que no nos preocupemos por eso, porque Él está trabajando para darnos. Él nos escuchó. Ahora, dejamos de hacer nuestra parte, porque vos sabés que las promesas de Dios, dice la palabra en Corintios, son en Él, sí, amén, por medio de nosotros. Y a veces, por estar tan pendiente de la parte que le toca hacer Dios, entendiendo que Él es fiel y que a su tiempo, a su debido tiempo, dice la palabra, Él lo va a cumplir, descuidamos nuestra parte, nuestra parte, porque es por medio nuestro que se va a cumplir también la promesa. Yo no estoy al margen, yo soy protagonista. Entonces yo me tengo que ocupar. Y muchas veces Dios, la mayoría de las veces, Dios nos tiene que preparar a nosotros para recibir la bendición que está en camino. Y nosotros estamos tan ocupados en la bendición que no llega y no nos ocupamos en preparar nuestra vida, en estar arraigados en Cristo, en fortalecer nuestra fe por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno. Yo me tengo que preocupar, yo me tengo que preparar. Dios no lo va a hacer. Vos te tenés que preparar para recibir. Tenés que hablar fe. Hablá fe. Si Dios te dijo algo, vos hablá fe. En Romanos 4, ahí encontramos la historia de Abraham, cuando Dios le habla y le dice que le iba a dar un hijo. Y el varón ya era un varón grande y había pasado mucho tiempo ya. Y dice la palabra ahí en Romanos que el Señor renovaba la esperanza de ese varón, de Abraham, esperanza contra esperanza. Pero dice que Abraham esperaba, entendiendo, dice ahí, que Dios es poderoso para hacer todo lo que me prometió. Pasó mucho tiempo, yo ya estoy grande. Él no podía ya tener hijos por sí mismo, su esposa tampoco. Milagro, milagro, milagro tenía que ser eso. Pero él decía, bueno, Dios es poderoso. Y ahí voy y quiero ir acá. Y dice la palabra en la misma escritura y en Romanos, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, hoy te digo, iglesia, habla fe. Llama las cosas que no son como si fueran. Y siempre me gusta dar, porque estoy acá y miro para allá, dar el ejemplo de la pared. Si yo veo que la pared es gris, pero Dios me dijo que es roja, la miro y le digo, pared roja. Y usted va a decir, la pastora enloqueció. No, Dios me dijo que la pared es roja. Y la voy a empezar a llamar pared roja. Porque Él lo dijo. Comenzá a hablar fe. Comenzá a hablar fe. Desempolvá ahí las promesas que Él te hizo. Deja de mirar tu ombligo. Deja de mirar lo que te pasa. Levantá ahí tu vista al cielo. Fija tus ojos en Cristo y empezá a hablar fe. Vos me dijiste, Señor, que vas a hacer esto, esto y esto. Si te hice una promesa sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, un trabajo, no lo sé. Empezá a llamar las cosas, aunque no las veas, como Él dijo que son. Empezá a llamar las cosas que no son como si fueran. Porque Dios, y empezá a decirle, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por la casa, gracias por mi sanidad, gracias por mi restauración, gracias por el auto, gracias por lo que Él te haya dicho, no lo sé. Dale gracias. Dios quiere darnos tanto, pero ¿sabés sobre todo lo que Dios quiere? Que entendamos, que crezcamos.
que permanezcamos en fe. Cuando Dios vuelva, dice, ¿hallaré fe en la tierra? Dios quiere una iglesia madura, comprometida, que le crea a Él, que esté esperando el cumplimiento de sus promesas y mientras transita darle la gloria a Él, trabajar, servirlo, adorarlo. Eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús es que le demos gracias en todo. En todo. La acción de gracias provoca en el mundo espiritual. Es como una bomba. Alabar y adorar y darle gracias a Dios a pesar de, provoca un rompimiento. ¿Viste cuando cantamos rompimiento? Hoy voy a recibir mi milagro. Bueno, ¿cómo recibimos eso? Creyendo, dándole gracias. Se rompe algo. En el mundo espiritual algo sucede. Las cosas se empiezan a acomodar conforme a la voluntad de Dios. La acción de gracias, Salmos 34, encontramos 34:1, que el salmista decía, yo voy a bendecir, voy a alabar, voy a darle gracias a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Es un trabajo individual de cada uno de nosotros. Porque Él dijo, mi voluntad en Cristo Jesús es que todos me den gracias por todo. Yo tengo que trabajar con esta boca, con esta lengua, que pareciera que cuando hablamos siempre hablamos más lo negativo que lo positivo. Que soltamos cosas quizás críticas, quizás murmuraciones, enojos, chismes contra otros. Y Dios dice, yo quiero acción de gracias, yo quiero alabanza, yo tengo que programar mi boca, mi lengua, mi mente, renovar mis pensamientos conforme a la voluntad de Dios para decir, yo tengo que darle gracias a Dios por todo. Por lo que me gusta y por lo que no me gusta, en lo que estoy cómoda y en lo que estoy incómoda, en esto que ya no soporto, gracias Señor, porque eso que no soportás, eso que te molesta, está obrando, dice la palabra, produciendo en tu interior lo que Dios quiere hacer. Produce en tu interior y en mi interior lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y que de continuo, dice ese salmo, de continuo esté en mi boca esa acción de gracias, esa alabanza. En Juan 6:11 yo leía que Jesús, antes de cuando le traen los panes y los peces, antes de darle de comer a toda esa multitud, dice que Jesús, ahí la palabra dice, y habiendo dado gracias. Jesús dio gracias y dice que después de eso, una multiplicación. La acción de gracia produce en nuestra vida una multiplicación. La acción de gracias antes de recibir mi milagro produce en mi vida una transformación, una renovación. Es fuerte, algo sucede. Y Jesús dio gracias. Y cuando Jesús dio gracias, esos panes y esos peces se multiplicaron. Quizás tengas muchas cosas que pagar, quizás haya deudas,
Quizás el dinero que entra en el mes no alcanza. Bueno, tómalo en tu mano y comenzá a darle gracias a Dios por eso. Dale gracias. Señor, gracias. Pongo delante tuyo todo lo que necesito pagar durante este mes, todo lo que yo necesito para vivir. Te doy gracias. Porque la acción de gracias es la antesala a la multiplicación. Juan 11, 41 al 43, ahí encontramos la historia de Lázaro. Y lo mismo, cuando Jesús se pone delante, dice la palabra, de la tumba, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Otra vez aparece la acción de gracias. ¿Y qué sucede? El milagro de la resurrección de Lázaro. Dice que él levanta sus ojos. Por eso esto me traía mucho el Señor. Andamos muchas veces con nuestra mirada en el problema, en la necesidad, en la dificultad, en el enojo, en la circunstancia difícil. Levanta tu mirada. Levanta tu mirada y empezá a darle gracias a Dios. Y algo va a ocurrir, un milagro. Acá, algo que estaba muerto resucitó. Quizás necesites que algo resucite en tu vida. Quizás tu propia vida, tu fe. El creer, no sé. No sé qué es lo que estás necesitando, pero lo que yo sí sé es que Dios hoy me mandó a decirte, iglesia, que la voluntad de Él es que vos le des gracias por esta situación por la que estás quejándote, por la que estás teniendo temor, por la que te estás angustiando, por la que te estás preocupando. Dios me mandó a decirte hoy que comiences a darle gracias a Él. Amén. Y algo va a suceder, porque Dios es fiel. Algo va a suceder. Y Abraham recibió el milagro y la promesa del Señor fue cumplida en su vida y nació su hijo Isaac en el tiempo en que Dios se lo había prometido. Pasó tiempo. Puede pasar tiempo, yo no sé cuánto, pero lo que yo sí sé es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte para poder generar esa puerta, que se abra esa puerta de bendición en nuestras vidas. Necesitamos urgentemente entender esto, que el Señor tiene todo el poder y toda la autoridad para hacer lo que Él quiere, y de hecho Él lo hace. Pero quizás hay cosas que Dios está esperando que vos cambies para darte lo que ya tiene preparado. Y a veces nosotros estamos enfocados en nuestra situación y nos olvidamos de reconocer a aquel que cada día está con nosotros, que cada día nos guarda, nos perdona, que cada día que nos dio lo más valioso que tenía, que su Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Tenemos que aprender a vivir de la manera en que Dios en su palabra nos enseña, nos dice. Y si Él dice que yo estoy por encima de mi situación, porque estoy sentada en un lugar celestial, porque Él me trasladó, es así. Aunque no lo vea, no lo sienta, no lo entienda, tengo que creer. Tengo que creer que es así. Tenemos que tener, como te dije al principio, una vida de gratitud. Este tiene que ser nuestro estilo de vida. Una vida de gratitud.
Cuesta un montón. Yo estoy trabajando en eso. No sé si lo logré. Me falta rendir muchas materias todavía. Y quizás hasta que el Señor venga voy a tener que seguir rindiendo materias. Pero tomé una decisión. Te dije al principio, la acción de gracias, el alabar a Dios, no es porque según cómo estoy, cómo me siento, cómo están las cosas. No. Es una decisión. Yo decido porque entiendo que Él es Dios y que Él es merecedor de que yo lo alabe, le dé gracias, le dé la gloria, la honra y toda mi alabanza. Él. Cuando nosotros entendemos esto y lo convertimos en nuestro estilo de vida, algo comienza a suceder. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:6-7, arraigados y sobreedificados en Él, abundando en acciones de gracias. Dios quiere que comencemos a elevar nuestro nivel de entendimiento. Dios quiere que comencemos a elevar nuestro nivel espiritual. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. Quizás hoy tu higuera no tenga fruto. Quizás hace tiempo tu higuera no tenga frutos. Pero dice el libro de Habacuc, con todo esto, yo me voy a alegrar en el Señor. Porque tenemos muchos motivos para alegrarnos. Tenemos muchos motivos para dar gracias. Tenemos muchos motivos para alabarlo, que no dependen de lo que nos suceda, sino de dónde está puesta mi mirada. Por eso Jesús, levantando sus ojos al cielo, Jesús no miró la tumba de Lázaro para dar gracias, levantó sus ojos al Padre. Jesús no miró a la multitud y los peces y los panes que tenía y dijo, ay, gracias que este nene vino y me dio. No, levantó sus ojos al Padre, al cielo, al Padre, entendiendo de dónde vienen todas las cosas. Y ahí sucedió el milagro, ahí sucedió la multiplicación, ahí va a suceder el cambio, sobre todo acá, el cambio en nosotros. Yo creo que lo más urgente que tenemos es entender que necesitamos ser transformados, ser renovados. Y si esta es una de las tantas llaves que Dios nos puede entregar para abrir esas puertas, bienvenida sea la acción de gracias, bienvenida sea la alabanza, bienvenido sea el reconocimiento, bienvenido sea esa adoración, esa gratitud de mi corazón hacia el Señor. Amén. La gratitud no depende de lo que tenemos, no depende de lo que hayamos alcanzado. Nuestra gratitud depende de quiénes somos en Cristo. Cuando nosotros entendemos de quiénes somos en Cristo, nuestro corazón va a explotar de gratitud. Siempre elevando nuestra mirada a Él, a lo que Él hizo, a ese sacrificio que nos sacó de la muerte eterna. Y hoy tenemos una salvación tan valiosa y tan gloriosa, iglesia. Todo lo demás es pasajero. Y eso no quiere decir que Dios no te vaya a bendecir, todo lo contrario. Pero todo lo demás es pasajero, de verdad es pasajero. Y quizás estás corriendo detrás de algo y te vas a dar cuenta que cuando lo alcanzaste dijiste, ya llegué y ahora vas a querer seguir corriendo por algo más. Porque todo lo de este mundo no nos va a saciar jamás. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, en el propósito que Él tiene, entendiendo lo que Él hizo, nuestra vida se eleva a otro nivel. Subimos
pasamos ahí como los que están estudiando la carrera, pasamos de nivel. Ya estamos en otro nivel ahora, con otras materias. Y nunca terminamos, nunca vamos a terminar de aprender. Nunca. Gracias al Señor. Pero cada cosa que Dios nos va hablando, tenemos que tomarla e ir avanzando. Y si te caes, volvete a levantar y volvé a empezar las veces que sea necesaria. No permitas que el enemigo te desanime. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros quizás decidimos, bueno, hoy, mañana me levanto y digo, hoy voy a darle gracias a Dios por todo. Va a ser el día que quizás más te quejes, más te enojes. No sé por qué pasa así, pero a veces pasa así. Me levanto de eso y sigo. Y sigo hasta que eso se hace carne en mí. Porque es una decisión que tenemos que tomar cada día, a cada momento. Y nuestra vida va a comenzar a cambiar. Cuando todo nos falta, la acción de gracias se vuelve para nosotros el mejor acto de fe. Amén. Quizás no estás teniendo todo lo que necesitas hoy, pero si vos le das gracias a Dios por esas cosas que no tenés, que te faltan, como si las tuvieras, porque sabés que van a venir, es el mejor acto de fe que le podés dar al Señor. Porque la fe es lo que creemos sin ver, lo que esperamos. Y el Señor se agrada cuando nosotros vivimos por fe, porque esa es la voluntad de Dios también. Dice, el justo no vive por la vista, vive por la fe. Y nosotros que estamos acá somos todos justificados por el Señor. Tenemos que aprender, iglesia, a vivir por fe y no por vista. A llamar las cosas que no son como si fueran, a darle gracias a Dios por las cosas que no entendemos, las que no nos gustan, las que nos duelen y las que nos molestan. No, pero ¿cómo le voy a dar gracias? Esa es la voluntad de Dios. Y comienza a cambiar nuestra vida, comienza a transformarse en nuestro interior. Dar gracias es confiar en que Dios hará siempre lo mejor por nosotros. Dar gracias alinea nuestro corazón al cielo, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Ponete de pie, por favor. Vamos en esta noche a darle gracias al Señor. Porque cuando agradecemos, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, viene a nuestra vida. Nuestra fe crece cuando comenzamos a darle gracias a Dios. El gozo vuelve, la fe crece y la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque el Señor se goza cuando su iglesia lo alaba. El Señor se goza cuando nosotros como iglesia lo reconocemos y le damos gracias por todo. Por eso con los ojos cerrados yo te voy a invitar a que comencemos a darle gracias al Señor. Ahí cada uno en su asiento, ahí donde estás. Es muy personal esto, pero ahí donde estás, empezá a darle gracias a Dios. Empezá a darle gracias por aquellas cosas que tenés. Primeramente, reconociendo todo lo que Él te dio. A veces estamos tan enfocados en lo que nos falta que nos perdemos de agradecer lo que ya tenemos y no lo valoramos. Comencemos a valorar hoy todo lo que Dios nos da. El aire que respiramos. Hay personas que necesitan ser asistidas para respirar y nosotros estamos respirando. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque estamos acá, porque estamos vivos. Gracias. Gracias por tu perdón, por tu salvación. Gracias, papá.
Gracias por tu misericordia, por tu amor incondicional. Gracias. Gracias por la identidad que nos diste. Gracias. Gracias porque podemos ver, podemos caminar, podemos hablar, levantar nuestros brazos al cielo para alabarte. Gracias, Señor. Gracias porque ninguno de nosotros hoy está desnudo. Todos tenemos ropa. Gracias. Gracias. Gracias por la comida. Gracias por el agua. Gracias por la casa. Gracias por mi cama. Gracias. Gracias porque tengo en casa una silla para sentarme. Gracias, Dios. Gracias. Comencemos a valorar esas pequeñas, grandes cosas que son las más importantes. Querida iglesia, gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposo. Gracias por mis hijos. Gracias por mis nietos. Gracias por la gente que me rodea. Gracias por esta casa. Gracias por este pueblo. Gracias por los líderes, los músicos. Gracias, Señor. Gracias. Hoy quiero darte gracias y reconocerte como mi Padre, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, el único que me entiende, el único que no me juzga, aquel que siempre está conmigo, que me levanta cuando me caigo, aquel que escudriña lo más profundo de mí y aún así me sigue amando. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por las promesas que me hiciste y que se cumplieron y por aquellas que todavía no. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias por las incomodidades. Gracias por esas personas ásperas que a veces pones al lado mío. Gracias porque son aquellas que me ayudan a cambiar lo que vos querés cambiar en mí. Gracias, Señor, por todo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias.